canal de todos los venezolanos. Amigos, de vuelta con ustedes ahora acá en el set principal de toda Venezuela, dándoles la bienvenida. Nos complace muchísimo que pueda acompañarnos el día de hoy un político y activista social mexicano que nos visita por segunda vez en nuestro país, Gerardo Fernández Noroña. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días a tu auditorio. Muy bien. Gracias por acompañarnos. Él se encuentra acá en nuestro país, pues viene a participar de un conversatorio o de foro denominado Impacto del neoliberalismo en el pueblo mexicano, consecuencias y desafíos. Mucho que contar en nuestro país de lo que ocurre en México, en la vida política de México, y mucho también que contar de lo que ocurre en Venezuela, incluso de comparar ambas situaciones. Y esto es lo que hace que nos visite. Estará acá durante una semana, ha estado realizando varias visitas y estará realizando varias visitas, incluso en varias entidades del país, hasta el día domingo. Qué bueno que nos pueda acompañar y que nos puede comentar acerca de lo que va a ser ese conversatorio, qué trae usted como político, activista social, y fue fundador del Partido Revolución Democrática. Sí, fíjate, Dair, que efectivamente nosotros acabamos de tener una elección presidencial, igual que ustedes. Nosotros la tuvimos en julio, ustedes la acaban de tener. Y Andrés Manuel López Obrador, el candidato de la izquierda, por segunda vez fue al proceso electoral. En 2006 ganamos y no se reconoció, se robaron la presidencia, y ahora otra vez hubo irregularidades muy graves, hay una inconformidad muy fuerte. A diferencia de ustedes, que la misma noche de la elección se reconoció, salió el órgano electoral a decir quién había ganado y el candidato opositor salió a reconocer su derrota. En México se tardaron 2 meses en resolver quién había ganado la elección. Y usted habla de irregularidades. ¿Podemos puntualizar esas irregularidades? La compra del voto, los medios sesgados, manipulación, fue muy larga la fila de la lista de atropellos, sobre todo la compra del voto fue una cosa gravísima, ¿no? Se utilizó el dinero y la pobreza de la gente para modificar ¿Y habían el resultado. precedentes de que eso ocurriera en México? En México siempre ha habido un proceso permanente de irregularidades, siempre ha habido procesos viciados, no hemos logrado acceder realmente a la democracia. Yo me iría más lejos y te diría que para la presidencia de la República está cancelada la vía electoral en México. Estoy diciendo una cosa muy fuerte. Y muy grave también. Sí. Porque para la izquierda las reglas son si pierdes, pierdes, y si ganas, pierdes, y eso no puede seguir siendo. Tiene que reconocerse cuando el pueblo vota por la izquierda y tiene derecho a tomar esa opción. En México esto no se ha logrado y yo creo que tenemos que generar un proceso de movilización popular, de rebeldía pacífica que abra los caminos de la democracia para que se respete el voto de la gente, como se hizo en Bolivia o en Ecuador, por ejemplo. ¿Puede faltar más quizás conciencia política en México? No, hay una conciencia política muy grande. Claro, hay sectores hay de todo, digamos, como en todos los países, ¿no? A mí me sorprende, por ejemplo, que aquí haya gente pobre que vote por la derecha. Me sorprende mucho porque han sido beneficiados de un gobierno que le ha metido a educación, a salud, a vivienda, a mejoría de las condiciones de vida, programas sociales, y aún así votan por la derecha. Yo no doy crédito, me parece impresionante. Bueno, en México también sucede este tipo de cosas, que gente pobre, gente que debería optar por un cambio hacia la izquierda, vote por la derecha, entre la confusión, entre la campaña de los medios de comunicación que mienten, que distorsionan, que manipulan la información. Pero hay un buen nivel de conciencia, tan lo hay que ganamos en 2006 y sostengo que volvimos a ganar en 2012, a pesar de que la diferencia en 2012 es de 8%, supuestamente. En 2006 sí fue de nada, era menos de un cuarto de punto porcentual. Fue muy cerrada en 2006 oficialmente. Pero vuelvo al tema, sí hay un nivel de conciencia. Lo que hay es, no hemos logrado acceder a órganos electorales confiables, a que la gente vote en conciencia toda. ¿Por qué no es confiable ese sistema electoral en México? Se hizo con partidos. Cada partido tiene un pedazo del órgano electoral y entonces la suma de parcialidades no da imparcialidad. Los medios de comunicación son totalmente cargados a la derecha, mienten, manipulan, distorsionan
la imagen del candidato de la izquierda, le han dicho de todo a Andrés Manuel López Obrador, es muy perversa. Las encuestas, allá se usan mucho las encuestas y se usan no de manera seria para medir las preferencias electorales, sino para favorecer al candidato de la derecha. O sea, se hace todo ese tipo de cosas verdaderamente graves. Y te decía, a diferencia de Venezuela, que la misma noche ya está resuelto. En horas de cerrar la jornada electoral, en México, bueno, este gobierno que sale, 6 años nos echamos con la disputa de si había ganado o no. Con la duda. Con la controversia. Sí. Ahora bien, usted siguió el proceso electoral de nuestro país, tal cual como lo reseña. A horas de finalizar el proceso, cierre de mesa, de centros de votación, se conocían los resultados, sí. Inmediatamente salen candidatos a asumir y a reconocer, eso es una muestra de la confiabilidad y la seguridad que existe para nuestro sistema electoral. ¿Cómo evalúa ese proceso y cómo lo compara con el de México? Pues bien, o sea, yo por un lado debo decir con franqueza que me gustó la posición del candidato de la derecha, no comparto nada de sus posiciones políticas, pero me pareció una salida seria, responsable, no puso ni buscó poner en crisis ni la credibilidad de la decisión, reconoció la decisión del pueblo venezolano, y los órganos electorales muy bien, y Chávez bien generoso en la victoria, como se debe ser, con mucha altura, con mucha claridad, con agradecimiento al pueblo venezolano por la decisión, muy bien, la verdad, el presidente Chávez. En México, 2 meses y no se resuelve, ¿no? O sea, sigue, bueno, ya Andrés Manuel dijo que no reconoce el resultado, Andrés Manuel López Obrador, el candidato de la izquierda, ya dijo que es inaceptable, y de hecho un sector de la izquierda de la que yo formo parte, estamos convocando a la desobediencia civil, estamos convocando a que el próximo 20 de noviembre, que es el aniversario de nuestra revolución, hay una serie de similitudes con lo que pasaba en 1910 de pobreza, de hambre, de simulación, de corrupción, de atropello, de violación del voto, de la voluntad popular de la gente. Nosotros estamos convocando a que la gente pare, a que no salga nadie a trabajar, nadie a la escuela, nadie de compras, nadie vea televisión, 5, 10, 15, 20 días, los días que sean necesarios para correr a los gobiernos que encabezan a nuestro país, al que quiere entrar, Enrique Peña Nieto del PRI, que es la derecha igual, y al que se va del PAN, Felipe Calderón, porque además no solo es la violación del voto de la gente, sino se está dando un proceso de ofensiva neoliberal muy grave en contra de nuestro pueblo. Te pongo un ejemplo, en este momento se está discutiendo la reforma laboral en México. Mientras que ustedes redujeron la jornada de trabajo, mejoraron las condiciones sociales y los derechos y garantías laborales de la gente, en México quieren liquidar todos los derechos, te quieren pagar por hora, 7 pesos la hora es más o menos como 50 centavos de dólar. ¿Y cuáles son las condiciones laborales que tienen en este momento y qué cambiaría con esa reforma? Las condiciones laborales en este momento son muy lamentables porque se viola la ley. La ley dice una cosa y se hace otra. La gente tiene derecho a seguridad social, tiene derecho a un salario mínimo que en teoría debería alcanzarte y no te alcanza para nada, tienes por lo menos ya descanso, vacaciones, aguinaldo, jubilación, pensión al tener seguridad social. Todo eso lo quieren quitar, quieren pagarte por hora, ¿no? 50 centavos de dólar por hora, sin seguro social, sin día de descanso, sin vacaciones, sin aguinaldo, sin pensión, sin jubilación, o sea, nada, quieren que... Eso yo sostengo que es el esclavismo del siglo XXI. Quieren tenerte en una condición verdaderamente vulnerable, donde el patrón te pueda correr sin ninguna responsabilidad, no te den indemnización, nada de lo que actualmente en la ley sí se contempla, que insisto, se viola de manera sistemática. En México ha avanzado mucho un esquema que ustedes conocen también que se llama outsourcing, que son empresas terceras que entran a la empresa principal para violentar los derechos de los trabajadores y no reconocerlos. Eso ha avanzado muchísimo en México, es ilegal y se usa, inclusive en dependencias de gobierno se usa. Yo era diputado, acabo de salir, allá no hay reelección, y teníamos trabajadoras de limpieza con ese esquema, yo lo estuve combatiendo todo el tiempo desde la tribuna misma. Entonces legalizan eso, legalizan una serie de atropellos terribles, pero no basta, van y quieren meterle 15% de IVA a medicinas y alimentos, que en México no se paga IVA en medicinas y alimentos. Quieren acabar de entregar el petróleo. Aquí tenemos también muchas similitudes. Ustedes tienen PDVSA, una empresa muy importante y una riqueza muy importante. Nosotros tenemos Pemex, Petróleos Mexicanos, que la han venido entregando a las transnacionales de manera verdaderamente miserable, rematando el patrimonio nacional. Y finalmente quieren, con el pretexto de la seguridad, imponer una
mal llamada Ley de Seguridad Nacional, que militariza México, que pone el estado de sitio con un gobierno civil, pero con medidas de absoluta violación de derechos y garantías constitucionales. Ahora bien, uno se puede preguntar hasta qué punto el pueblo mexicano puede soportar reformas de este tipo. Y le hago la pregunta porque recientemente en este proceso electoral acá en Venezuela se presentaba un programa presentado por el primer mandatario nacional denominado Programa de la Patria 2013-2019. Paralelo a ello, sectores de la derecha en nuestro país presentaban un proyecto que no mostraban que estaba rubricado por su dirigencia, pero que no asumían, y era una privatización general en ese paquetazo. Allí hubo una respuesta contundente de nuestro país a través de los votos, electores y electoras que tuvieron la posibilidad de decidir, en el caso de México. Sí, hubiera sido terrible que acá la derecha ganara, porque se hubiera ido para atrás todo lo que han avanzado, la redistribución de la riqueza, la mejoría de las condiciones sociales del pueblo venezolano, que han sido muy importantes, hubiera sido terrible. Yo creo que tienes razón, Dair, en preguntar hasta dónde el pueblo aguantaría eso. Yo creo que no lo va a aguantar. Yo creo que es un error de los gobiernos de la derecha en México empujar un proyecto neoliberal tan agresivo. Nosotros llevamos 30 años ya de políticas neoliberales, 30 años de remate del patrimonio. O sea, se vendió ferrocarriles nacionales, por ejemplo. Decían que iban a ser los más modernos del mundo. Son tan modernos que son invisibles. No existe, desaparecieron los ferrocarriles en México. Entregaron el teléfono, entregaron la banca, es toda extranjera, entregaron las carreteras que se han privatizado, entregaron los puertos, los aeropuertos, han entregado las telecomunicaciones, han entregado todo. Por supuesto, había empresas productoras de acero, productoras de fertilizante, productoras de cualquier, de vehículos, de carros de ferrocarril, todo eso se privatizó, todo eso desapareció. Dijeron que iban a ser súper eficientes, que la competencia, que iban a ser muy poderosos, todo desapareció, y no solo desapareció, sino generó un empobrecimiento muy grave de nuestro pueblo. 40 millones ganan $1 al día, 40 millones de 110 millones de mexicanos, cerca del 90%, 85% de la gente está en niveles de pobreza, y en contrapartida se ha concentrado la riqueza en unas cuantas manos. Tenemos al hombre más rico del mundo, que es Carlos Slim, dueño de Teléfonos de México, le dieron ese monopolio, tiene el monopolio prácticamente de la telefonía celular. O sea, no, ha sido verdaderamente lesivo, la planta productiva del campo y de la ciudad ha desaparecido. Hay sectores empresariales que han apoyado este proyecto, se ha sido suicida, porque las grandes transnacionales han entrado en México y han tomado el control hasta de las tiendas. Yo te diría que las tienditas de no sé cómo le llamen aquí a las tiendas de abarrotes, los que venden en tu colonia agua, pan, café, todo este tipo de cosas, esas han desaparecido y han entrado grandes transnacionales con cadenas comerciales, 7-Up y Super 7 se llaman, Oxxo. Cuando usted ve el caso de Venezuela, la revolución bolivariana de Venezuela, lo que se ha enfrentado nuestro país, el presidente de la República, el tema de la nacionalización que acá fue y ha sido muy criticado por sectores de la derecha que se oponen al tema de la nacionalización, pero que ha permitido obtener telefonías, obtener entidades financieras, nuestra principal industria petrolera, que es nuestra. Eso, cuando usted ve eso desde afuera, de venir y ver esa revolución bolivariana, ver lo que está ocurriendo en su país y lo que quieren lograr como pueblo, como organización, como movimientos de izquierda. Yo creo que inclusive se han quedado cortos aquí. Yo habría recuperado todo PDVSA. Yo no tendría ni un contrato con transnacionales. Haría una empresa nacional como era Pemex al 100%, sin ninguna inversión extranjera, para beneficio de la gente y para desarrollo, porque nosotros no necesitamos de las transnacionales, contamos con el personal capacitado, con la tecnología, con el capital, con todo para poder desarrollar nuestras propias empresas. Entonces, ustedes están viviendo un proceso muy similar al que se vivió en las décadas de nacionalismo revolucionario en México, donde hubo un número muy grande de empresas que eran del Estado mexicano y por lo tanto del pueblo de México, que generó muchísimos beneficios y desarrollo hacia la gente y que se ha venido desmantelando. En México, como yo creo que pasa en muchos países del mundo, la información sobre Venezuela es totalmente distorsionada, mentirosa. Dicen que ustedes no viven libertades, que no hay iniciativa privada, que no hay libertad de expresión, que hay una dictadura, que hay un proceso de dominación. Yo cuando llegué a Venezuela la vez pasada vine invitado por ¿Esta es su segunda visita? Es mi segunda visita, vine invitado por el ministro Ali Rodríguez, camarada, compañero valiosísimo, un cuadro importantísimo que ustedes tienen aquí. Ahora me invitó el gobernador de Portuguesa, Wilmar Castro.
voy a estar de hecho el viernes sábado en aquella entidad venezolana. Yo me sorprendí porque empecé a ver y dije, pues es un país, yo sí que como todos, normal, con la actividad muy económica, alejado de lo que se dice. pero totalmente alejado, ¿no? Vi la actividad normal del comercio, de la economía, la gente haciendo lo que cree, yendo a su trabajo, a la escuela, o sea, digo, una sociedad como cualquier otra, con las libertades y con las actividades normales de cualquier otro país. Entonces, a mí cuando me hablan de Venezuela les digo, pues ve a Venezuela, no dejes que te platiquen, ve, o sea, les digo, cuesta $1 el tanque de gasolina, no, no es cierto, bueno, te lo estoy diciendo. Fíjate, te cuento muy rápido una anécdota que me pasó. Ya en el último día de la visita anterior, nos sentamos con una mujer que yo había conocido el Metrocable, que es un muy buen sistema de transporte para la zona pobre de Luceros. Y entonces le pregunto a esta mujer dónde vivía, si en la parte baja o en la parte alta. Me dijo, en la parte baja. Y me dijo, y le digo, ¿es propia o rentas tu casa? Me dijo, es propia. La revolución disminuyó de 15 a 7 años y medio el pago del crédito. Y le digo a quien me invitó, a Juan Ramón, deberías decirme esas cosas porque afuera dicen que Chávez le quita la casa a la gente y resulta que le está facilitando el acceso a la casa. Y entonces la mujer se para y se va. Y le digo, debería estar rematadamente loca para estar en contra de Chávez. Me dijo, está en contra de Chávez. No puede ser. O sea, ¿cómo es posible que gente que es beneficiada por el esquema de programas sociales esté en contra del presidente Chávez? Bueno, me parece increíble, pero bueno, eso sucede, o sea... Usted habló de los medios de comunicación, que es importante hablar y destacar eso, porque así usted hablaba acerca de cómo eran vistos o cómo era el tratamiento a sectores de la derecha en los medios de comunicación de México y cómo es la situación de los medios de comunicación acá en nuestro país, lo que sale fuera de nuestras fronteras, incluso con el tema electoral, la información que salía fuera de nuestras fronteras o la visualización de lo que ocurría en nuestro país contraria a la realidad venezolana. ¿Cómo compara ese tratamiento de tanto medios de comunicación de México como medios de comunicación privados de Venezuela? Inclusive la primera información que salió el día de la elección, yo estaba preocupado porque la primera información es que Chávez había perdido. El presidente Chávez no había logrado la reelección y ya daban por hecho y que estaban muy contentos en el... Incluso celebraciones. Exacto, en la oficina de campaña de Capriles y que tal y tal y tal. O sea, es totalmente sesgado, es impresionante. Bueno, como se comportan los medios aquí, privados, así se comporta todos los medios en México, todos. O sea, con mentiras, con manipulación. Ayer hubo una represión gravísima en un estado que se llama Michoacán. El gobernador es un gobernador del PRI, que es la tercera vez que reprime estudiantes. Hace verdaderas redadas, le llamamos nosotros, ese estado de sitio, llegan sin orden judicial, allanan las casas de los estudiantes, los detienen, los golpean, los ponen como si fueran animales, justo para ser sacrificados. Una cosa verdaderamente espantosa, y los medios hablan de enfrentamiento entre estudiantes y fuerzas del orden, ¿no? Cada que hay una represión hablan de enfrentamiento. Bueno, nosotros mismos nos hemos manifestado en el Senado de la República sentados, que es una manera de desobediencia civil muy usada para que esté claro que nosotros no agredimos, y hemos sido agredidos para que puedan pasar los senadores, nosotros tratando de evitar su acceso, repudiando la reforma laboral, y hablan de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policíacas. Es muy irritante la manera en que se manipula, en que se miente, en que se distorsiona lo que realmente sucede en el país. Vamos a hacer un paréntesis en esta conversación. Nosotros continuamos acá con Gerardo Fernández Noroña, es político, activista social, mexicano, nos visita por segunda vez en nuestro país. Nos ha brindado un panorama muy general de lo que está ocurriendo en la vida política de México, ha hecho una comparación con nuestro país. Él se encuentra acá porque participará durante toda esta semana en un conversatorio denominado Impacto del Neoliberalismo en el Pueblo Mexicano, consecuencias y desafíos. Quiero que nos hable acerca de ese conversatorio y de estos días que quedan. ¿Cuál será la agenda que va a cumplir en los próximos días en el marco de este conversatorio? Pues sí, estuve en La Guaira, apenas llegué a dar una charla. Comentábamos fuera del aire que suspendimos una que iba a dar ayer en el Ministerio de Energía porque estuvo un poco mal de salud, ya estoy otra vez Qué bueno. recuperado. Voy a PDVSA, estábamos viendo ir al Instituto Pedro Gual, pero andan ahí con algunos ajustes también por el cambio del titular del ministerio, e iré al Estado Portuguesa, como te había comentado. Voy a estar 2 días ahí en varios lugares del Estado, invitado por el gobernador William Castro.
Entonces hay un buen número de actividades, algunas cosas más en medios, creo que iré a Telesur también. Estamos muy activos en estos días. ¿Cuáles son esos desafíos que tiene Wilmar, ya estoy yo cambiando el nombre al gobernador del Wilmar Estado portugués, Wilmar sí. Castro Soteldo? ¿Cuáles son los desafíos a los cuales se enfrenta el pueblo mexicano de cara a esa serie de propuestas, ese paquete que se discute, esos cambios que definitivamente van a perjudicar al colectivo, a ese ciudadano común? Bueno, es una cosa gravísima porque ha venido un deterioro creciente, como yo te comentaba, las privatizaciones, la entrada de las transnacionales, ha venido vulnerando los derechos laborales, generando desempleo. Tenemos una situación especial de violencia terrible con las cosas del narcotráfico, un deterioro general de la seguridad del país. Hay 90,000 muertos por la supuesta lucha contra el narco, 300,000 desaparecidos, es una tragedia lo que se está viviendo en el país. Entonces, si nosotros permitimos que Peña Nieto, quien supuestamente ganó las elecciones por el PRI, llegue a la presidencia, se van a agudizar todas estas cosas. Como ya dije, en este momento está la reforma laboral, ya anda en una gira en Europa, ya fue a decir que va a entregar totalmente petróleos mexicanos. Hace poco tiempo decían con el actual gobernante, con Calderón, que usurpa la presidencia, yo sostengo, decían que ya se nos había acabado el petróleo, que se necesitaba la tecnología para entrar al Golfo de México, para poder entrar a aguas profundas, y ahora resulta que ya aparecieron cuantiosos yacimientos y ahora ya se les olvidó ese discurso y están queriendo entregarlo a las transnacionales. Toda esta riqueza es muy importante para nosotros. Pemex, el 38% del presupuesto nacional sale de Pemex, y si entregan esta riqueza nuestra, pues va a ser el pueblo de México el que pague todo eso. Entonces el reto a mí me parece que es lograr, con la desobediencia civil, con la resistencia de la gente, correr a Peña Nieto. No existe la revocación del mandato en México. Aquí en Venezuela, tanto que critican a Chávez que es dictador, yo sé, es público que se sometió a un proceso de revocación del mandato hace algunos años. Ustedes pueden revocar el mandato de Chávez aunque lo hayan reelegido en con un número de votos se con puede. Cierto número se puede, si el pueblo así lo decidiera. En México eso no existe. En México tú llega un gobernante y solo puedes revocar con la movilización popular, con la lucha social, y eso es lo que nosotros tendremos que hacer. Yo creo que debemos evitar que Peña Nieto tome protesta, o en su defecto debemos lograr que se vaya, porque el daño para el país va a ser enorme, el daño para el pueblo va a ser graves consecuencias para pues sí, en los niveles de vida ya hay mucha pobreza, hay hambre, hay miseria, hay desesperanza, hay corrupción, hay simulación. Tenemos que acabar con ese régimen, tenemos que construir tenemos que poner de pie un país que está de cabeza, un país que a pesar de los pésimos gobiernos somos la 13ª economía del mundo. Es un país muy importante, con una fuerza económica, somos 110 millones de mexicanos, hay 20 millones en Estados Unidos, es un pueblo muy trabajador, con mucha iniciativa, con mucha creatividad, es un pueblo que merece mejor destino, que merece buenas condiciones de vida. ¿Cuál es su mensaje de un político y activista social mexicano al pueblo venezolano? Bueno, el mensaje es que cualquier gobierno de nuestros pueblos debe dar empleo bien pagado, educación para todos, salud para todos, acceso a vivienda, alimentación, justicia y libertad. Gobierno que cubra esos compromisos hay que apoyarlo, hay que impulsarlo, hay que cuidarlo, hay que acompañarlo para que esas tareas se desarrollen. Yo creo que nuestros pueblos merecen ser felices, aunque suene cursi, no lo es. Nuestra gente merece buenas oportunidades de desarrollo, y yo creo que tenemos que hermanar además las relaciones. Yo creo que tendrá que llegar un momento no muy lejano en que nuestros países sean uno solo, sean una sola comunidad, sean una sola potencia económica, sean una sola iniciativa política para aumentar aún más los niveles de vida de la gente. Mucha de la riqueza de nuestros pueblos se ha ido afuera. Ahora nos toca disfrutar de esa riqueza para el desarrollo de nuestra gente. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Éxito en esta jornada que emprenden, esta visita a nuestro país. Estará hasta el día domingo Gerardo Fernández Noroña, político, activista social mexicano, que estará participando en un conversatorio acá en nuestro país. Nos corresponde hacer una pausa, amigos. Al regreso comparte con ustedes Barry Cartaya, revisará información deportiva.